La mirada de esos seres sin ojos, esa presencia muda, me atravesó el alma, me vació de cualquier esperanza, dejando solo un eco helado de lo que antes fue mi paz. El pavor no era solo mental, una simple taquicardia que acelera el pulso en la oscuridad, era una bofetada física, un frío que me perforó los huesos, una descarga eléctrica que me recorría la espina dorsal, paralizándome hasta el tuétano. Ellos giraron sus cabezas, todos a la vez, y sus contornos vacíos, hechos de una negrura absoluta, se fijaron en mí aunque carecieran de ojos, aunque no tuvieran una forma discernible de mirar. Mi nombre es Jefferson. Este relato de terror real, esta pesadilla que se adhirió a mis noches y se arrastró hasta mis días, ocurrió en una modesta casa alquilada en el corazón de Sergipe, un rincón apacible de Brasil. Sergipe, con su calor constante y la brisa marina. Era el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar sosiego, un oasis de tranquilidad. Yo era un profesional de logística. Mi vida transcurría entre rutas calculadas, entregas precisas y la rutina monótona de un trabajo que exigía orden. La casa era sencilla, con suelos de cerámica fría que resonaban con cada paso, paredes encaladas que prometían un lienzo en blanco para una vida nueva y un jardín pequeño, un parche verde bajo el sol ardiente. Parecía un lugar perfecto para el descanso, para la quietud, para la simple existencia, hasta que el velo de la noche se tragó la normalidad y lo desconocido, lo incomprensible, se arrodilló al pie de mi cama. Todo comenzó con una silueta, una forma humana. No era una sombra proyectada por la luz de la luna o un truco de la visión periférica. Era una entidad completamente negra, sólida, como si estuviera hecha de la ausencia total de luz concentrada, tangible, pero a la vez imposible de ser. Se arrodillaba al pie de mi cama, siempre en la misma posición, una postura que evocaba rezo o una desesperación tan profunda que trascendía cualquier emoción humana. La primera vez creí que el cansancio me jugaba una mala pasada, un espejismo en la penumbra opresiva de mi habitación. Parpadeé 1, 2, 3 veces, mis ojos intentando reajustarse a la oscuridad traicionera. La silueta seguía allí, inmóvil, una estatua de ébano contra la pared pálida. Mi corazón, que hasta ese momento había latido con una cadencia regular, comenzó a acelerarse, sus golpes resonando con una fuerza ensordecedora en el silencio denso de la habitación. Lentamente, con una cautela que nunca antes había conocido, estiré mi mano temblorosa hacia la lámpara de la mesita de noche. El clic del interruptor fue un sonido agudo, un eco solitario y ensordecedor en la quietud profunda. La luz amarilla de la bombilla, débil pero salvadora, inundó el espacio, barriendo las esquinas oscuras, y entonces lo vi con una claridad aterradora. La sombra no desapareció, no se disipó como el humo, no se desvaneció en el aire como una ilusión. No, ella se hundió en el suelo de cerámica, como si el piso de mi habitación fuera una superficie líquida, un charco de aceite negro que la tragaba sin dejar rastro, sin una sola ondulación, sin el menor sonido. Era una visión perturbadora, una violación flagrante de todas las leyes de la física que conocía, una imagen que se grabó a fuego en la parte más profunda de mi memoria, en mis pesadillas futuras. Encendí y apagué la luz varias veces, como un niño incrédulo que espera que el truco se revele. Nada. Solo el frío de la cerámica bajo mis pies descalzos y la certeza de que acababa de presenciar algo que no tenía explicación. El pulso se me aceleró aún más, un tambor frenético y desbocado en mi pecho, mientras el sudor frío corría por mi espalda. Las apariciones se hicieron cada vez más frecuentes, transformándose en una rutina macabra que me consumía noche tras noche en las silenciosas madrugadas de Sergipe. Al principio era una sola silueta, esa figura arrodillada que me observaba desde la oscuridad. Después la familia de sombras creció. Vi a 2, luego a 3, y en una ocasión particularmente aterradora, a 4 figuras arrodilladas, todas de un negro absoluto, ocupando el espacio al pie de mi cama, una legión silenciosa de pavor. No hacían ruido, no emitían un solo gemido, no exhalaban una respiración, solo estaban allí, su presencia una carga pesada en el aire. La luz seguía siendo mi única defensa, mi escudero frágil contra lo incomprensible. Cada vez que encendía la bombilla, se disolvían en el suelo, se hundían en el abismo que intuía bajo la casa, como si una fuerza invisible las reclamara. Yo dormía con la lámpara siempre a mano, mi mano lista para el clic. El temor era mi compañero constante, un aliento frío en mi nuca. Pero una noche, el patrón que yo había llegado a creer que entendía cambió. Ese fue el momento que me rompió por completo, el instante en que mi cordura flaqueó. Me desperté con esa sensación helada, ese escalofrío que ya conocía demasiado bien, la inconfundible señal de su presencia. Abrí los ojos y allí estaban 3 sombras arrodilladas al pie de mi cama. Sus formas más definidas que nunca, como si la noche les hubiera otorgado una densidad aún mayor.
La luna, una linterna pálida en la oscuridad, se filtraba tenuemente por la ventana, dibujando sus contornos sólidos sobre el suelo oscuro. Mi mano, por un reflejo automático de supervivencia, buscaba el interruptor, mi única salida, mi único consuelo. Pero antes de que pudiera tocarlo, ellos giraron, todos a la vez, sin un sonido. El menor indicio de un cuello moviéndose, sin el crujido de un hueso, sin la voluntad perceptible de un ser consciente. Simplemente giraron sus cabezas hacia mí, no tenían rostro, no tenían ojos, solo un vacío aún más profundo, una negrura más intensa dentro de su forma, pero la intención era clara, inconfundible. La mirada, aunque ausente de pupilas, era palpable, una presión inmensa sobre mi ser. Me observaban. El pavor no era solo mental, no era una simple taquicardia descontrolada. Fue una bofetada física, una onda expansiva de frío que me perforó los huesos y me paralizó hasta el tuétano, anclándome a la cama. Sentí mi piel contraerse con fuerza, cada vello de mi cuerpo se erizó en una reacción primitiva de terror y un nudo de miedo se formó en mi garganta, impidiéndome gritar, impidiéndome respirar, asfixiándome con su presencia. El aire mismo se volvió pesado, espeso, casi sólido, como si el espacio se hubiera llenado de una gelatina oscura y fría. Estuve atrapado, mi mente en un grito silencioso y desesperado, mi cuerpo en una rigidez catatónica de terror puro. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, mi mano temblorosa, empapada en sudor, alcanzó el interruptor. La luz, mi salvadora, inundó la habitación. Las sombras se hundieron, como siempre, pero esta vez la imagen de sus cabezas giradas, de sus miradas sin ojos, me persiguió, se quedó grabada a fuego en el reverso de mis párpados, en el tejido de mi alma. No fue la única vez que el horror rompió la lógica de mi mundo. Una tarde, una de esas tardes calurosas de Sergipe, al entrar al baño de la casa, vi una sombra. Era diferente, alta y delgada, con una esbeltez inquietante. Estaba de pie junto a la ducha, estática, observándome con la misma quietud petrificante que las otras. Mi corazón dio un brinco violento, un golpe seco y doloroso en el pecho. Me quedé inmóvil, paralizado en el umbral, observándola fijamente, mis ojos muy abiertos, sin parpadear. No hice un movimiento. Entonces, con una lentitud deliberada que me heló la sangre, la sombra comenzó a escurrirse. No se hundió. Se escurrió hacia el ralo del piso, como un líquido oscuro y denso que se drenaba. Se deslizó por el pequeño agujero, desapareciendo por completo, dejando tras de sí solo el frío de mi propio sudor que corría por mi frente y la certeza de que algo profundamente maligno habitaba ese lugar. La convicción me golpeó entonces, clara y cristalina como el agua helada, innegable. Algo habitaba el suelo, las entrañas de la tierra bajo la casa, algo que no era de este mundo, algo que me perseguía con una malevolencia silenciosa, que reclamaba mi espacio, mi paz, mi propia esencia. No podía seguir allí, no podía dormir otra noche con la certeza de que esas figuras acechaban en la oscuridad, esperando la oportunidad para observarme, para hundirse y emerger, para violar la realidad con su mera existencia. El miedo se había convertido en una sustancia palpable, un compañero constante, un aliento fétido y frío en mi nuca que me susurraba verdades terribles. Empaqué lo esencial, mi vida reducida a lo más básico, sin mirar atrás. Sin una sola despedida, a esa casa que me había mostrado el rostro más puro del pavor, la presencia ineludible de lo que habita en las profundidades de la sombra. El crujido seco de las cenizas bajo los talones de un niño, invertidos, eso es lo que me quitó el sueño para siempre. Eso es lo que hizo que la noche nunca más fuera la misma para mí. Eso es lo que perforó la barrera de mi entendimiento, dejando una herida abierta en mi alma que jamás cicatrizará, una herida que late con el pavor de lo desconocido, de lo incomprensiblemente malvado. Mi nombre es Javier, y lo que van a escuchar lo juro por mi vida. Por lo más sagrado que poseo, por la memoria de aquellos que ya no están, ocurrió una noche oscura y sin nombre, en la fazenda de mi tío, un lugar tan remoto que parecía suspendido en el tiempo, en los campos olvidados y vastos cercanos a Codó, Maranao, hace ya más de 20 años, cuando yo era un joven de apenas 18 años de edad, lleno de la inconsciencia y la arrogancia de la juventud. La fazenda de mi tío José no era solo una propiedad, era un mundo en sí misma, un remanso de paz aparente, un oasis de verde intenso que contrastaba con la tierra roca arcillosa, fértil y generosa, donde el tiempo parecía disolverse lentamente en el aire denso, pegajoso, casi palpable, cargado con el aroma dulce y terroso de la vegetación tropical exuberante, con la promesa constante y a veces incumplida de la lluvia que limpiaba y renovaba todo a su paso, excepto, quizás, las almas que allí residían.
Había llegado allí para pasar unas vacaciones, para huir del bullicio incesante de la ciudad, de sus ruidos estridentes, de su ritmo frenético, buscando la tranquilidad, la calma, el sosiego que solo la inmensidad de la naturaleza indómita del interior podía ofrecer. Pero lo que encontré fue algo mucho más antiguo que las piedras más viejas del lugar, mucho más oscuro que las sombras más profundas de la noche sin luna. Algo que aún hoy me persigue en mis sueños más profundos, en mis pesadillas más vívidas y recurrentes, un recordatorio constante, implacable, de que hay cosas en este mundo que desafían toda razón, toda lógica, toda comprensión humana, cosas que existen en los intersticios de la realidad, esperando el momento de manifestarse. Los días transcurrían lentos, con una lentitud casi agónica, plácidos bajo un sol inclemente que quemaba la piel expuesta y a veces parecía quemar el alma misma. Las tardes se llenaban con el sonido monótono, casi hipnótico, de los insectos zumbando entre la vegetación, el canto lejano y melancólico de los pájaros que regresaban a sus nidos. El murmullo constante y casi inaudible del viento que se colaba entre las hojas de los árboles centenarios, susurrando secretos antiguos. Las noches eran un manto de terciopelo negro absoluto, inmaculado, salpicado por millones de estrellas que brillaban con una intensidad deslumbrante, una belleza sobrecogedora que la contaminación lumínica de la ciudad había borrado por completo de mi memoria visual. El silencio. El silencio de la fazenda. Era casi palpable, un peso sobre los hombros, un vacío que a veces resultaba tan ensordecedor como el más fuerte de los ruidos, roto solo por el croar persistente de las ranas en el pequeño riachuelo cercano, o el aullido distante y fantasmal de algún animal salvaje, alguna onza, algún lobo que se aventuraba demasiado cerca de los dominios humanos, de las luces titilantes de las casas. Era un silencio que te envolvía, que te hacía sentir pequeño, vulnerable, expuesto a todo lo que la noche pudiera esconder. Fue una noche así, una de esas noches profundas y sin luna, donde la oscuridad era tan densa que parecía engullir la poca luz de las estrellas, que el sueño me había envuelto por completo, una manta gruesa y confortable que me arrastraba a un abismo de inconsciencia, de paz efímera. De repente, una punzada de sonido, fina y penetrante, como una aguja helada en el tímpano. Perforó la quietud absoluta de la madrugada, un eco rítmico, constante, insistente, que venía de alguna parte de un lugar cercano, demasiado cercano para mi tranquilidad. Palmas, eran palmas. Palmas pequeñas, diminutas, infantiles, pero llenas de una cadencia macabra, de una regularidad mecánica, imposible para la hora, para el lugar, para cualquier ser vivo que se hallara en sus cabales. Las palmas eran seguidas por risitas, el murmullo juguetón y travieso de un niño, pequeño en la oscuridad, pero estas risas no eran alegres, no eran inocentes, no eran humanas, eran huecas, eran malvadas, eran burlonas, un sonido que te erizaba la piel hasta la médula, que te helaba la sangre en las venas hasta convertirla en un líquido viscoso y denso, que te susurraba promesas de un mal indescriptible, de un terror que te arrancaría el alma. Yo me incorporé en la cama con un sobresalto, mi cuerpo tensándose como una cuerda de violín, el corazón latiéndome como un tambor de guerra desbocado en el pecho, su ritmo violento resonando en mis oídos, ahogando cualquier otro pensamiento, cualquier intento de razón. Escuché con atención mi respiración contenida, mis ojos fijos en la negrura que me rodeaba, el silencio de la noche solo interrumpido por el canto lejano y esporádico de algún grillo rezagado, y esas palmas. Esa risa infantil que parecía surgir de la nada, del aire mismo, de la tierra bajo mis pies, de las paredes de la cabaña. Una sensación de irrealidad, de pesadilla, se apoderó de mí, un frío que no era de la noche, sino de un temor más profundo, más existencial. Mi tío José, un hombre de campo, recio y curtido por el sol y el trabajo de toda una vida, sin miedo a nada que la tierra pudiera ofrecer, a ninguna bestia, a ningún hombre. También se había despertado. Lo vi levantarse de su hamaca, su figura alta y musculosa proyectándose contra la luna pálida, que ahora sí se colaba tímidamente por la ventana de la cabaña, dibujando sombras alargadas y fantasmagóricas en el suelo de barro, sombras que parecían moverse con vida propia. Su rostro, generalmente impasible, surcado por las líneas profundas de una vida de esfuerzo y de batalla constante contra los elementos, estaba ahora marcado por una expresión de profunda inquietud, de un desconcierto que nunca antes le había visto, ni siquiera cuando había perdido parte de su cosecha por una plaga. Sus ojos, normalmente llenos de la sabiduría tranquila y serena del campesino, estaban ahora abiertos, fijos en la nada, buscando una explicación, una razón, un origen para el sonido que nos atormentaba. «¿Escuchas eso, Javier?», me susurró su voz. Normalmente potente y resonante, ahora ronca, quebrada por una emoción que yo solo podía identificar como miedo puro, miedo primario.
Yo solo pude asentir, mi garganta seca, incapaz de articular palabra alguna, el miedo ya anidado en mi garganta como una bola de plomo fría y pesada, cortando el paso a cualquier sonido, a cualquier intento de voz, un nudo apretado que me impedía respirar con normalidad. Los segundos se estiraban. Se hacían eternos, mientras las palmas y las risas continuaban incesantes, burlonas. Las palmas, esas risas infantiles que se burlaban de nuestra tranquilidad, venían sin lugar a dudas de la casa de Farina, una construcción vieja y robusta, hecha de madera de ley y barro cocido, con un techo de paja gruesa y resistente, que se alzaba a unos 50 metros de la casa principal, un poco más allá del pozo de agua que abastecía la fazenda, justo al borde de la vegetación más densa y salvaje del bosque. La casita estaba trancada a cal y canto, asegurada con una cadena gruesa y oxidada de eslabones pesados y un candado viejo de esos antiguos de hierro forjado que solo mi tío sabía abrir con una llave igualmente oxidada que guardaba en un lugar secreto y particular, bajo una piedra musgosa en el patio, una tradición de años. Era absolutamente imposible que alguien, cualquier persona, estuviera dentro, mucho menos un niño, un infante. No había forma de acceso sin violentar la cerradura, sin romper la cadena, sin hacer un ruido considerable, y no habíamos escuchado nada de eso antes de las palmas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi tío tomó su machete, una herramienta de trabajo, no un arma para agredir, no con la intención de usarlo para herir, sino como un viejo amigo. Un compañero fiel en la oscuridad, un consuelo familiar en la incertidumbre, en lo desconocido. Yo lo seguí, mis pies descalzos sobre la tierra húmeda de la madrugada, sintiendo la frialdad de la noche calándose en mis huesos, en la planta de mis pies, un frío que parecía venir de dentro, no de fuera, un frío que emanaba de la presencia que nos llamaba. El camino era corto, apenas unos pocos pasos en la oscuridad, pero cada paso se sentía eterno. Como si la distancia se estirara, se burlara de nosotros con su aparente cercanía, con la promesa de una revelación aterradora. El perro de la fazenda, un mestizo grande y valiente, de pelaje oscuro y ojos inteligentes, que siempre nos acompañaba en las rondas nocturnas, que se enfrentaba sin dudar a cualquier animal salvaje que osara cruzar los límites de la propiedad, desde onzas hasta serpientes, estaba allí. A medio camino entre la casa y la construcción, temblando incontrolablemente, sus músculos tensos, sus orejas gachas pegadas a su cabeza, el rabo metido con fuerza entre las patas, un gemido vaco y lastimero, casi inaudible, escapando de su hocico, de sus fauces que solían ladrar con furia a los intrusos, a los extraños. Se negaba rotundamente a acercarse a la casa de Farina. Se quedó a una distancia prudente, sus ojos amarillos, ahora dilatados por el terror, fijos en la puerta cerrada, su cuerpo entero agitado por un miedo que nunca, ni una sola vez en todos los años que lo conocía, le habíamos visto, un pánico visceral, primitivo, que transformaba al animal en una criatura indefensa y absolutamente aterrada. Sus dientes castañeteaban. Eso nos puso aún más alerta, nos heló la sangre en las venas hasta convertirla en hielo líquido que se arrastraba por nuestras venas. Si el perro, que no le temía ni a la onza pintada, ni a las serpientes más venenosas, ni a los hombres armados, estaba así, algo realmente malo, algo antinatural, algo que no pertenecía a este mundo, algo que venía de otro lugar, de otra dimensión, acechaba en el interior de esa casa. El sonido de las palmas había cesado, y las risitas también, dejando un silencio aún más pesado, más opresivo que el anterior, un silencio cargado de expectativas aterradoras, de una presencia que se sentía incluso en el aire. Mi tío, con manos que, aunque firmes por la costumbre del trabajo pesado, yo notaba que temblaban de forma casi imperceptible, de forma contenida, de forma apenas visible bajo la luz débil de la luna, sacó la llave oxidada de su bolsillo y abrió el candado. El chirrido del metal oxidado viejo, gastado por los años, por el sol, por la lluvia, por la humedad, se arrastró por la quietud de la noche. Una quietud ahora tensa y expectante, cortando el aire como un cuchillo afilado, como una rasgadura en la tela misma del tiempo, del espacio. La puerta, de madera pesada y carcomida por los insectos, se abrió lentamente, con un quejido agónico de sus bisagras oxidadas, un lamento lúgubre que se perdió en la oscuridad, revelando un interior aún más oscuro, denso, cargado con el olor rancio de la mandioca fermentada, de la humedad antigua que se había adherido a las paredes, a los rincones más profundos, a cada fibra de la madera. Entramos, mi tío primero, con el machete en alto, su cuerpo tenso, preparado para lo desconocido, sus músculos contraídos, yo detrás de él, pegado a su espalda, casi fundido con su sombra,
con el corazón en la garganta, latiendo con una fuerza dolorosa, la vista intentando perforar la negrura absoluta. Esa negrura que parecía devorarlo todo, incluso la poca luz de la luna que se colaba por la rendica de la puerta, por las ranuras de las paredes. No había nadie, absolutamente nadie, ni un alma, ni una sombra, ni un movimiento, ni un ruido. El lugar estaba vacío. Rebuscamos cada rincón, cada hueco, detrás de los sacos vacíos que colgaban flácidos de las vigas del techo, bajo las mesas de madera tosca y pesada. En el pequeño cuarto donde guardaban las herramientas de moler la farina, los cedazos grandes y redondos, los pilones de madera maciza, cada espacio, cada grieta. Nada. La casa estaba desierta, tan vacía como la noche que la rodeaba, tan silenciosa como un sepulcro, como debía estar, como siempre había estado, como si el sonido que habíamos escuchado, esas palmas, esas risitas, hubiera sido solo una alucinación compartida. Un eco de nuestra propia imaginación desbordada por el miedo. Un alivio momentáneo, frágil, apenas un suspiro nos invadió, la tensión se dio un ápice, pero entonces mi tío se detuvo abruptamente, su cuerpo se puso rígido. Yo también me detuve, sintiendo un escalofrío que me recorría la espina dorsal. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra buscando una respuesta, una explicación, una señal, un consuelo que no llegó. Una brisa fría, gélida, antinatural, penetrante, a pesar de la noche cálida y pegajosa del Maranao, nos envolvió por completo, nos caló hasta los huesos, hasta lo más profundo de nuestra médula, como una mano invisible y helada que nos tocara la nuca, que nos acariciara la piel de gallina, que nos susurrara al oído una advertencia. Miramos al suelo. En las cenizas frías del horno de farina, esas cenizas que habían sido limpiadas meticulosamente el día anterior, que estaban lisas y sin una sola marca, como un lienzo gris e impoluto esperándonos, había huellas, huellas frescas, de niño, pequeñas, diminutas, delicadas, pero de un detalle escalofriante, de una nitidez que helaba la sangre, que te hacía dudar de lo que tus propios ojos veían. Lo más perturbador, lo que nos hizo retroceder un paso involuntario, casi un tropezón. Lo que nos arrancó un grito ahogado de terror que se quedó atrapado en nuestras gargantas, un estertor de pánico, fue la dirección de esas huellas. Las huellas estaban invertidas, completamente invertidas. Los talones apuntaban hacia adelante, hacia la puerta abierta, hacia la salida, hacia la luz que dejaba entrar la luna, como si el niño que las había dejado caminara de espaldas, o como si sus pies estuvieran colocados al revés, una burla anatómica. Una afrenta a la naturaleza misma, a la biología, a la razón. Los dedos de los pies, en cambio, apuntaban hacia la pared del fondo, hacia la oscuridad más profunda del horno, hacia el lugar de donde, supuestamente, no podía salir nada vivo, nada que tuviera una forma reconocible. Era una imagen que desafiaba toda lógica, toda razón, toda ley natural, una burla cruel y macabra a nuestra comprensión del mundo. Una puerta abierta a un horror que no tenía nombre, que no tenía forma, pero que había dejado su marca indeleble, una prueba irrefutable de su existencia. Un silencio pesado, opresivo, abrumador, insoportable, nos envolvió por completo, nos ahogó, nos asfixió. La respiración se me aceleró, un zumbido agudo y constante en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido, cualquier otro pensamiento, cualquier intento de cordura que se desvanecía rápidamente. Estábamos allí, parados, inmóviles, petrificados por la visión, por la imposibilidad de lo que veíamos, por el horror absoluto y primigenio de esas marcas impías en las cenizas sagradas del hogar, del horno que había dado sustento a tantas generaciones. Y entonces, de la oscuridad más profunda del techo, justo encima de nuestras cabezas, un sonido. Una palma, seca, solitaria, sin eco. Resonando en el silencio como un golpe de martillo sobre el yunque de nuestro terror más primitivo, más ancestral, un golpe final que nos rompió. Una sola palma, clara, nítida, precisa, helada, como si una mano invisible, una mano de niño fantasma, de un espectro burlón, hubiera aplaudido justo encima de nosotros, un saludo macabro, una despedida burlona, una señal inequívoca de su presencia. El sonido nos atravesó. Nos penetró hasta lo más profundo del alma, nos rompió por completo. Nos desgarró la poca cordura que nos quedaba. Mi tío, un hombre que no conocía el miedo, que había enfrentado jaguares y tormentas con igual entereza, que había visto la muerte de cerca en varias ocasiones y le había plantado cara, se giró abruptamente, su rostro una máscara de puro pánico, sus ojos desorbitados fijos en el vacío del techo. Yo también me giré. En un movimiento espasmódico, mi cuerpo negándose a seguir las órdenes de mi cerebro. Corrimos. No pensamos, no dudamos, no racionalizamos, no hicimos preguntas, solo corrimos, salimos de esa casa de farina como si el mismo diablo en persona nos persiguiera con sus garras afiladas, con su aliento gélido en la nuca.
Corrimos sin mirar atrás, sin aliento, el miedo más puro y primario guiando nuestros pies, dándonos una fuerza que no sabíamos que poseíamos. El recuerdo de esa palma solitaria y esas huellas invertidas grabado a fuego, a hierro candente, en nuestras mentes, en nuestras almas para la eternidad. La puerta quedó abierta de par en par, el candado tirado en el suelo de barro, la cadena rota por la fuerza de nuestra huida desesperada, una prueba más de que lo que habíamos visto era real, demasiado real. Cuando llegamos a la casa principal, mi tío, con la cara pálida como la cera y los ojos desorbitados por el terror, su cuerpo temblando incontrolablemente, sus rodillas cediendo, cerró la puerta de golpe con una fuerza brutal y le puso el cerrojo, y luego arrastró un viejo armario pesado para bloquearla aún más, para añadir una capa más de protección, una defensa inútil, como si un simple trozo de madera, un viejo mueble, pudiera detener lo que habíamos liberado, lo que nos había visitado. Nos sentamos en el suelo, agotados, temblando, el sudor frío pegado a la piel, el terror aún fresco, palpitante, vivo en cada fibra de nuestro ser, en cada célula de nuestro cuerpo. El miedo se había clavado en nosotros, había echado raíces. Al día siguiente, con la luz del sol que, aunque débil y lejana, ofrecía una falsa, frágil sensación de seguridad, una promesa que sabíamos que no podía cumplir, mi tío fue a la casa de Farina. Con una escoba vieja y gastada y un balde de agua turbia, su rostro aún macilento, limpió cada rastro de ceniza, cada posible resto de esas huellas malditas, de esas marcas de un horror incomprensible, de una visita que no había sido deseada. Nunca más utilizó ese lugar, nunca. Lo dejó cerrado, abandonado, sus puertas selladas con nuevas cadenas, con más candados, con maderas clavadas, como un monumento silencioso y aterrador a lo que habíamos presenciado, a lo que nos había marcado para siempre, a lo que había robado una parte de nuestra inocencia, de nuestra paz. Él, un hombre de su tierra arraigado a las creencias ancestrales, a las leyendas que contaban los viejos bajo la luna, creía que era una entidad de la mata, quizás el curupira, ese guardián de los bosques de pies invertidos, que engaña a los cazadores y a los desorientados. O algo aún peor, algo sin nombre, sin forma, un espíritu burlón y malevolente que se alimentaba del miedo de los vivos, que se complacía en la desesperación humana, en el terror más profundo. Yo no lo sé, no tengo la respuesta, no tengo la explicación, no tengo la paz, ni la tendré. Solo sé que esa noche, en la facenda de mi tío, en los campos olvidados de Codó, algo inexplicable, algo horripilante, algo que trascendía nuestra realidad, nos visitó. Nos mostró una verdad que preferiríamos no haber conocido, una verdad que aún hoy me hace mirar las sombras con un recelo profundo, con un terror inconfesable, con la certeza de que no estamos solos, de que hay cosas más allá de nuestra comprensión, esperando acechar. Mi sangre se heló, un grito atrapado en mi garganta, un terror primigenio que me paralizó hasta el tuétano, mientras ese rostro blanco, pegado al cristal de mi ventana, me observaba con la ausencia total de unos ojos. Era una noche de calor infernal, un calor denso y opresivo que se adhería a cada poro de la piel como una mortaja invisible, una atmósfera pesada que anunciaba tormenta sin que una sola nube asomara en el firmamento. Esto ocurrió en el corazón del Sertão de Pernambuco, en la solitaria comunidad de Tacaratu, un lugar donde las leyendas no son solo cuentos para dormir, sino verdades incrustadas en la tierra seca. Mi nombre es Javier, y lo que les voy a relatar no es una invención, no es un sueño febril. Es una verdad que aún me persigue, un recuerdo que se incrustó en mi alma hace más de 10 años, pero cuya cicatriz palpita como si hubiese sucedido ayer mismo. Todavía hoy, en las noches más calurosas, me despierto bañado en un sudor frío, sintiendo en la nuca ese aire gélido, ese pavor particular que no proviene de la temperatura ambiente, sino de la memoria viva de aquel encuentro. Recuerdo con una claridad perturbadora cómo el sol, un disco ardiente y furioso, se había hundido en el horizonte horas antes, tiñendo el cielo primero de un naranja rojizo intenso, luego de un violeta profundo que se fue disolviendo lentamente en la negrura absoluta, inquebrantable, del Sertão. La pequeña casa de mi familia, construida con paredes gruesas de cal blanqueada y un techo de tecas viejas que crujían con la brisa más leve, era un horno. El aire estancado, pesado, parecía rebotar en las paredes, sin encontrar una salida, sin ofrecer alivio. Ni siquiera una mínima brisa se atrevía a quebrar la quietud asfixiante. El silencio, a veces, en aquellos parajes remotos, era tan inmenso, tan profundo, que dejaba de ser la mera ausencia de sonido para transformarse en una presencia tangible, casi una entidad respirando junto a uno, una masa inerte y expectante. Mis dos perros, Canela y Trovão, un par de mestizos leales y fieros que siempre dormían en el corredor, justo al lado de mi cuarto.
comenzaron a mostrar una inquietud alarmante. Primero fueron quejidos vacos, casi inaudibles, un murmullo sordo de malestar que se arrastraba por el suelo de tierra batida, un sonido que apenas lograba perforar el denso velo del silencio. Luego, un ladrido apagado, profundo, grave, una advertencia que resonó en el pecho, no en los oídos. No era el ladrido habitual que lanzaban a un animal del monte que se acercaba demasiado a la casa, a un zorro astuto o a un lagarto curioso que buscaba refugio. Este sonido era diferente, una mezcla inconfundible de miedo abyecto y una furia contenida, una señal inequívoca de terror puro que me heló la sangre. Mis entrañas se retorcieron. El instinto me gritó que algo andaba muy mal. Me levanté de la hamaca donde intentaba conciliar el sueño, el sudor corría en arroyos pegajosos por mi espalda, formando pequeños regueros salados que me picaban. Fui descalzo hasta la ventana de madera, mis pies sintiendo el fresco relativo, engañoso, de la tierra apisonada. Me detuve abruptamente, escuché con toda mi atención. Nada, solo el incesante zumbido de los grillos, un coro monótono que parecía amplificar la soledad del lugar, el lecano ulular de algún búho, el rascar de las ocas secas arrastradas por un soplo imperceptible de aire. Los sonidos habituales de la noche en el Sertao. Sonidos que en otras ocasiones me transmitían una extraña paz, pero los perros no se calmaban. Sus gruñidos graves, que surgían de lo más profundo de su pecho, continuaban. Sus cuerpos permanecían tensos, rígidos como estatuas de piedra. Sus ojos amarillos, reflejando apenas la pálida luz de la luna, estaban fijos en la oscuridad impenetrable más allá de la ventana, más allá del pequeño patio de tierra batida donde mi padre guardaba sus herramientas de labranza. Supe entonces, con una certeza que me oprimió el pecho, que lo que los asustaba no era un animal común. Ellos sentían algo más, algo que mis ojos aún no podían percibir en la penumbra, algo que mi mente, con una terquedad infantil, se negaba aún a aceptar. El aire de mi cuarto se volvió aún más pesado, más denso, cargado de una electricidad inerte que predecía algo terrible. La atmósfera se sentía viciada, casi irrespirable. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero, un frío repentino y profundo que contradijo por completo el calor sofocante del ambiente. La luna, que hasta ese momento había sido una media luna plateada y esquiva, se ocultó por completo detrás de una fina capa de nubes, sumiendo el exterior en una oscuridad casi total, proyectando sombras largas y distorsionadas de los pocos arbustos espinosos y retorcidos que crecían alrededor de la casa. Mis ojos, ahora plenamente acostumbrados a la penumbra, se esforzaron escudriñando cada rincón, buscando cualquier movimiento, cualquier indicio, por mínimo que fuera, de lo que había perturbado a mis fieles compañeros. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, lo vi. Pegado al cristal, justo a la altura de mi propia cara. Como si se hubiera materializado de la nada, había un rostro. Blanco, de un blanco que no era el de la piel humana, ni el de la luna pálida, sino el de un hueso pulido por el tiempo, el color de la cal vieja que se desprendía de las paredes de la casa, o el de un lienzo mortuorio. Era una superficie lisa y uniforme, sin imperfecciones, sin poros, sin vida. Lo más aterrador, lo que me hizo perder el aliento, fue la ausencia total de ojos. Solo dos cuencas perfectamente redondas, como agujeros vacíos, cubiertas por la misma piel lisa y tensa, sin rastro de párpados que pudieran cerrarse, sin pestañas que las enmarcaran, sin pupilas que pudieran registrar mi presencia. Un lienzo en blanco donde debían haber estado las ventanas del alma, una negrura absoluta en el lugar de la vida. No había cejas que pudieran expresar emoción, ni siquiera un atisbo de vello que sugiriera humanidad. Tampoco labios que pudieran pronunciar palabras o sonreír, solo una línea fina, rígida y severa donde la boca debería haber estado, un corte sin profundidad que se extendía de un lado a otro, sellada para siempre. Su nariz, si podía llamarse así a esa atrocidad, eran dos agujeros oscuros, profundos, vacíos, como las cavidades nasales de una calavera antigua, que respiraban la negrura misma de la noche, succionando el aire. Mi corazón, en ese instante, dejó de latir solo para reanudar su marcha en un martilleo frenético contra mis costillas. Un tambor de guerra enloquecido que resonaba en mis oídos. Sentí un nudo de hielo en el estómago, un pánico visceral que me paralizó por completo, anclándome al suelo. No pude moverme. No pude gritar aunque el impulso desgarraba mi garganta, no pude apartar la vista, solo miré hipnotizado, petrificado, por la monstruosidad innombrable que tenía delante. La criatura no se movió al principio, solo estaba ahí pegada al cristal, inmóvil, observándome con la nada de sus ojos, con la profundidad abismal de sus orificios nasales, con la mudez eterna de su boca. Los segundos se estiraron en una eternidad de terror, suspiré. Un aliento que se ahogó en mi propia garganta, una bocanada de aire helado que se disolvió en el aire pesado.
de repente. Con una lentitud antinatural, casi mecánica, como si fuera una máquina antigua que comenzaba a funcionar, la cabeza del ser se inclinó. Un movimiento rígido, sin la fluidez de un músculo o un tendón, como el de una muñeca vieja cuyos engranajes crujen al doblarse, un giro que desafiaba por completo la anatomía conocida. Me pareció que al inclinarse su nariz, esos dos agujeros oscuros, se acercaba un poco más al cristal, como si intentara olfatear a través del vidrio, como si buscara algo en mi aliento, en el aire denso de mi cuarto. La sensación de que me estaba oliendo, de que intentaba percibir algo más allá de mi visión, de que quería conocerme a través de un sentido más primario, me erizó cada vello del cuerpo. Fue la cosa más abominable y perturbadora que he presenciado en toda mi vida, una violación sutil de mi espacio personal, de mi intimidad, por parte de algo que no tenía derecho a existir. Entonces, tan abruptamente como había aparecido, el rostro se despegó de la ventana. No se alejó caminando, no se desvaneció lentamente como una bruma. Simplemente se retiró con una velocidad sorprendente, casi antinatural, engullido por la oscuridad insondable, voraz de la noche sin luna. En un segundo estaba allí, tangible, horrendo. Al siguiente, solo estaba el reflejo fantasmal de la luna en el cristal empañado por mi aliento, una imagen distorsionada y vacía. Me quedé allí inmóvil, anclado al suelo, durante lo que pareció una eternidad sin fin, un limbo de puro terror. Mis piernas temblaban incontrolablemente, mis manos estaban frías, empapadas en un sudor pegajoso. Solo cuando los perros comenzaron a ladrar furiosamente de nuevo, un ladrido de liberación y al mismo tiempo de advertencia, pude moverme. Me alejé de la ventana, tambaleándome, tropezando con mis propios pies, mi mente en un torbellino de incredulidad, de pavor, de una realidad que se había resquebrajado por completo. No dormí esa noche. No pude. Me quedé sentado en la red, mi cuerpo tenso, los ojos fijos en la ventana, en el punto exacto donde ese rostro había estado, esperando, temiendo con cada fibra de mi ser que esa cosa regresara, temiendo volver a ver ese rostro sin ojos, sin boca, sin alma, sin propósito aparente más allá del horror. Al amanecer, cuando los primeros y tímidos rayos de sol tiñeron el cielo de un rosa pálido y esperanzador, mi padre, un hombre de pocas palabras y una sabiduría campestre forjada en años de trabajo duro y observación, encontró algo inquietante, junto a la ventana de mi cuarto. En la pared de cal blanqueada que él mismo había pintado el mes anterior, había 3 surcos profundos. No eran rasguños superficiales. Eran como si algo con garras afiladas, algo inhumano, algo con una fuerza brutal y antinatural, hubiera rasgado la superficie con una furia desmedida. Las marcas no eran menores. Habían arrancado el enlucido de la pared y arañado profundamente la madera de la ventana misma, dejando ver la veta oscura de la madera. Pero lo más inquietante, lo que nos dejó a mi padre y a mí con una sensación de vacío en el estómago, fue que no había ni una sola pisada en el suelo de tierra batida alrededor de la casa. Ninguna huella. Ni de animal, ni de persona, ni de nada. Solo las marcas en la pared como una firma silenciosa, macabra y desafiante de una presencia que no dejaba rastros tangibles, solo el terror. Mi padre, con su semblante siempre serio, casi inmutable, pero con una sombra de preocupación en sus ojos, llamó a un vecino antiguo, un anciano llamado Coao, que conocía todas las leyendas y los susurros olvidados del Sertao, los cuentos que se contaban en voz baja al calor de las fogatas. El viejo Coao llegó, observó las marcas en la pared con una atención minuciosa y su rostro arrugado se contrajo en una mueca inconfundible de reconocimiento, pero sobre todo, de un temor ancestral que se transmitía de generación en generación. Es el ciego del terreiro, dijo su voz áspera, rasposa, un susurro cargado con el peso de siglos de miedo y advertencia. Una entidad antigua que vaga por estas tierras secas en las noches de calor, buscando lo que no tiene, los ojos que le fueron arrebatados hace mucho tiempo. Él no ve, por eso huele. Huele el sueño de los vivos, el calor de sus cuerpos, la vitalidad de sus almas, queriendo ver a través de los nuestros, queriendo robar la luz que perdimos. Él busca sus ojos, Javier, y a veces los encuentra en los demás. El viejo Coao se fue, dejando el peso inmenso de sus palabras suspendido en el aire caliente, una sentencia silenciosa. Desde aquel día fatídico, el recuerdo inquebrantable de ese rostro sin ojos, de esos 2 agujeros oscuros y vacíos que eran su nariz, de la piel lisa y estirada que cubría sus cuencas vacías, no me ha abandonado. Siento su presencia a veces, en el aire denso de las noches de calor, en el silencio prolongado de la madrugada, en el aliento helado que a veces parece rozar mi nuca cuando estoy solo en la oscuridad. Él sigue buscando, sigue sintiendo. Me pregunto si algún día encontrará sus ojos, o si en su búsqueda implacable buscará los míos.
El frío de la tierra se aferraba a mi espalda. Una constante punzada de dolor pulsaba en mi sien derecha y mis ojos, irritados por la luz inoportuna, apenas conseguían distinguir el cielo blanquecino de un amanecer que no me pertenecía. El aire era denso, pesado, cargado con el olor a humedad y a tierra removida, un aroma que mi memoria no conseguía asociar con ningún despertar conocido. No era mi colchón, ni el olor familiar de mi almohada, ni el sonido lejano de los gallos de mi vecino que marcaban el inicio de cada día en Pirenópolis. Era una extraña clareira, un trozo de mundo que se extendía indiferente a mi presencia, rodeado por una muralla de árboles antiguos, silenciosos, cuyas copas se mecían con una lentitud casi imperceptible, como si compartieran un secreto macabro. Mi nombre es Marcelo, y lo que les voy a relatar ocurrió en pleno agosto, el mes más seco del año. Cuando el campo se convierte en una alfombra reseca de tonos ocres y las noches se estiran, profundas, silenciosas, solo interrumpidas por el incesante canto de los grillos. La temperatura, incluso después de que el sol se había ocultado, persistía en ser sofocante, pegajosa, y yo, buscando un mínimo respiro, me había recostado en la hamaca del corredor, con la esperanza de que la brisa nocturna me regalara un poco de alivio. Había pasado la medianoche. Las manecillas del viejo reloj de péndulo en la sala, con su tic-tac rítmico y reconfortante, marcaban la 1:30 de la madrugada. El silencio de la casa era casi absoluto, solo el leve crepitar de la madera vieja y el lejano aullido de algún perro interrumpían la calma de la madrugada. Fue entonces, en esa quietud casi perfecta, que la escuché. Un murmullo inicial, tan suave que apenas lo distinguí del zumbido de mis propios pensamientos. Se transformó rápidamente en una voz. Clara, nítida, inconfundible, Marcelo, Marcelo. El llamado era prolongado, arrastrado, con una inflexión de súplica y un matiz de urgencia que me perforó el alma. Venía de la parte de atrás de mi casa, del monte que se extendía como una masa oscura e impenetrable más allá de mi patio. Era la voz de mi madre. Mi corazón dio un salto brusco, un tamborazo sordo que retumbó en mis oídos. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la punta de los pies, a pesar del calor opresivo de la noche. Ella me llamaba. Pero ¿por qué desde el monte? ¿Qué hacía ella allí a esa hora? La razón me gritaba que algo andaba mal, que aquella situación era antinatural, una trampa, una ilusión. Sin embargo, la voz tan familiar, tan imbuida de su cariño, apelaba a un instinto más profundo, a la necesidad de protegerla, de auxiliarla. Me levanté de la hamaca, mis músculos tensos, mi mente en un torbellino de confusión y terror. Mis pies descalzos tocaron las baldosas frías del suelo, un contraste brusco con la tibieza de la noche, una pequeña ancla a la realidad que se desdibujaba. Caminé hacia su cuarto, cada paso un esfuerzo. Abrí la puerta con una lentitud exasperante, el leve crujido de las bisagras metálicas sonó en mis oídos como un estruendo, un anuncio. Allí estaba ella, mi madre tendida en su cama, la sábana de algodón hasta su barbilla, su respiración suave, rítmica, la de un sueño profundo e inalterado. La luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana dibujaba sombras alargadas y caprichosas en su rostro sereno. No había en sus facciones ni una pizca de preocupación ni un atisbo de angustia. Estaba dormida, completamente ajena a todo. Mi madre estaba a salvo en su cama. Entonces, ¿qué me había llamado? ¿Quién o qué usaba su voz para atraerme a la oscuridad? Un pavor gélido se instaló en el centro de mi pecho, un miedo que no provenía de una amenaza visible, sino de lo desconocido, de lo imposible. Mi cabeza daba vueltas, mis pensamientos se atropellaban, buscando una explicación lógica que no llegaba. La voz de mi madre, sin embargo, seguía resonando en mi mente, esa súplica insistente, esa agonía contenida. Era como si una parte de mí, la más primaria, la más irracional, estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible e irresistible. La punzada en mi estómago se hizo más aguda, un impulso visceral me dominó, la necesidad imperiosa de ir, de verificar, de encontrar. Ignoré las alarmas que mi cerebro disparaba. Caminé hacia la puerta trasera, mis manos temblaban mientras descolgaba la vieja linterna de su gancho oxidado. Sus baterías, gastadas por el uso, a menudo flaqueaban. Pero era mi única aliada contra la inmensidad de la noche. Abrí la puerta de madera, el chirrido metálico de las bisagras desgastadas se extendió por el aire, un quejido lúgubre que pareció anunciar mi partida. El monte se alzaba frente a mí, una pared de sombras, una masa compacta de árboles, ocas, ramas entrelazadas. El aire exterior era distinto, más denso, más pesado, cargado con el aroma de la tierra húmeda de la madrugada. Mezclado con un hedor extraño, algo dulce y putrefacto al mismo tiempo, un olor animal que no conseguía identificar pero que me producía una repulsión instintiva. Apunté la linterna hacia la negrura, el haz de luz, débil y titilante, parecía ser engullido por la oscuridad, incapaz de penetrar más allá de unos pocos pasos.
Di un paso, luego otro, sintiendo las ramitas secas crujir con estrépito bajo mis pies descalzos. Da sonido una amplificación aterradora. Mis ojos se esforzaban, intentando descifrar formas en la penumbra, cada sombra una figura amenazante, cada tronco retorcido un espectro acechando. El corazón me golpeaba con una violencia desmedida en el pecho, un tambor en mis oídos que ahogaba el sonido de los grillos, el viento que comenzaba a soplar con más fuerza, e incluso mi propia respiración, que se volvía cada vez más entrecortada, más errática. Me adentré en la maraña de vegetación, las ramas vacas arañaban mis brazos, la humedad de las hojas mocadas por el rocío se aferraba a mi ropa, el camino invisible se cerraba detrás de mí. La voz de mi madre o lo que fuera se había extinguido por completo. El monte ahora era un sepulcro, un silencio total, un vacío que me ensordecía, una ausencia de todo sonido que era más aterradora que cualquier grito. La linterna parpadeó de nuevo, su luz temblorosa, amenazando con morir en cualquier momento. El pequeño círculo de claridad que proyectaba apenas servía para iluminar el metro cuadrado de tierra directamente frente a mí, el resto era un abismo, una oscuridad insondable que parecía vibrar con una energía propia. Sentí el vello de la nuca erizarse, una sensación inconfundible de ser observado, de ser el blanco de una mirada fría y calculadora. El aire a mi alrededor se volvió opresivo, pesado, como si una manta invisible se hubiera posado sobre mí, impidiéndome respirar con normalidad, robándome el oxígeno. Una presión insoportable comenzó en mi cabeza, un dolor sordo que se extendía por toda mi frente, por mis sienes, por la base de mi cráneo. Se propagó rápidamente por todo mi cuerpo, mis músculos se tensaron hasta el punto del dolor. Mi mandíbula se apretó con tanta fuerza que mis dientes crujieron. Mis ojos se nublaron, la visión periférica se llenó de sombras danzantes, formas que no estaban allí, pero que sentía presentes, amenazantes, envolviéndome. Quise gritar, quise correr, quise dar media vuelta y volver a la seguridad ilusoria de mi casa. Pero mis pies estaban clavados en la tierra, la voluntad me había abandonado por completo, sustituida por un pavor tan grande, tan absoluto, que me paralizó en el sitio. Era como si la oscuridad no solo estuviera absorbiendo la escasa luz de mi linterna, sino también mi propia energía, mi propia esencia, mi propia existencia. Un sudor frío, helado me empapó la frente, el pecho, la espalda, empapando mi ropa y pegándola a mi piel. Sentí mis piernas flaquear, mis rodillas temblar incontrolablemente, mi cuerpo entero convulsionar por el terror. La presión en mi cabeza se hizo más y más intensa, insoportable, como si mi cráneo fuera a estallar en mil pedazos, como si algo estuviera intentando salir o entrar a la fuerza. Un zumbido agudo penetrante llenó mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. El mundo giró a mi alrededor, una vorágine de sombras y colores inexistentes. La linterna, mi última conexión con la realidad, resbaló de mis manos entumecidas. Su luz se extinguió en un último parpadeo al chocar contra el suelo. La oscuridad me envolvió por completo, una oscuridad densa, palpable, que no solo cubría mi vista, sino que parecía arrastrarme hacia un abismo insondable. Caí. El impacto fue seco, amortiguado, sin dolor, sin ruido. Solo la negrura absoluta, el vacío. Abrí los ojos a la luz de un sol despiadado, un sol que quemaba mi piel con una intensidad abrasadora. La misma intensidad que sentía en mi cabeza, pulsando con un dolor sordo y constante. Mi boca estaba seca, la garganta áspera, como si hubiera estado gritando por horas. No estaba en mi casa, ni en el monte detrás de ella. Estaba en una clareira, un espacio abierto en medio de un bosque que no reconocía, rodeado de árboles distintos, de tierra rojiza y seca que no era la de mis tierras. Mi ropa estaba sucia, rasgada en algunos puntos, llena de polvo y hojas secas. Mis brazos y piernas estaban arañados, pequeños hilos de sangre seca marcaban heridas superficiales. No tenía mi linterna, no tenía mis pertenencias. No tenía la menor idea de cómo había llegado allí, de cuántas horas habían transcurrido desde que la oscuridad me había tragado. La última imagen que persistía en mi mente era la de la linterna cayendo, la negrura engulléndome. Me puse de pie con una dificultad extrema. Mis músculos doloridos, mi cuerpo entero entumecido, desorientado. Cada movimiento era una tortura. Comencé a caminar sin rumbo fijo, sin saber hacia dónde ir, solo impulsado por la necesidad de encontrar alguna señal de civilización, alguna señal de vida que me explicara lo que había sucedido. Caminé por lo que parecieron horas interminables, el sol subiendo implacablemente en el cielo, la sed apremiando. La confusión y el miedo aumentando con cada paso. Finalmente, en el horizonte lejano, vi una pequeña casa, una mancha de blanco y rojo que prometía refugio, un hilo de humo delgado saliendo de su chimenea, una señal de esperanza que me impulsó a seguir adelante a pesar del agotamiento.
Una mujer mayor, con el rostro curtido por el sol y los años, sus ojos sagaces y penetrantes, me encontró arrastrándome por el camino de tierra. Me miró con una expresión de compasión y conocimiento. Sin preguntar, me ofreció agua fresca de un cántaro de barro, un pedazo de pan duro que devoré con desesperación. Mis ojos no podían dejar de mirar el horizonte, intentando inútilmente ubicarme, de reconstruir los fragmentos de la memoria perdida. Fue ella, con voz grave y un brillo inquietante en sus ojos, los mismos ojos que parecían haber visto demasiado, quien rompió el silencio. El gritador, mi hijo, me dijo, su voz un susurro que era más escalofriante que un grito. Te encontró. Él imita las voces de los que más quieres para llevarte al fondo del monte, para perderte para siempre en su laberinto. Sus palabras fueron un puñal helado, una confirmación macabra de la pesadilla que había vivido, que aún vivía. 40 kilómetros, eso me dijo. 40 kilómetros de mi casa en Pirenópolis. 10 horas de ausencia. 10 horas de mi vida borradas, arrancadas, robadas por esa cosa, por esa entidad sin rostro que me había llamado con la voz de mi madre. Sentí el pánico de nuevo, frío, insistente, un nudo apretado en mi garganta. Volví a ver el rostro dormido de mi madre, a escuchar su voz, esa voz que me llamó desde la oscuridad más profunda del monte. Entendí en ese instante que yo no era el único, que otros antes que yo habían escuchado ese llamado. Esa invitación engañosa a perderse en el abismo del monte, a desaparecer sin dejar rastro. El monte seguía allí, inmenso, silente, acechando, susurrando con el viento entre sus hojas secas, esperando la próxima noche, la próxima víctima. La oscuridad nunca había desaparecido de verdad. La respiración gutural, el arrastre pesado en la tierra. Sabía que estaba allí rodeando la casa esperándonos. Ese sonido se clavó en mi alma, un eco de terror que nunca me abandonará. Mi nombre es Juan, y lo que les voy a relatar sucedió hace unos 3 años, cuando mi esposa Sida y yo decidimos cambiar de vida. Buscábamos la paz, la tranquilidad del campo, y la encontramos, o eso creímos, en un pequeño rancho aislado al norte de Goiás, en un lugar llamado Niquelandia. Nos dedicábamos a la cría de ganado, una vida sencilla, lejos del bullicio de la ciudad. Los primeros meses fueron una bendición. El aire puro, el silencio de la noche, el canto de los pájaros al amanecer, todo era perfecto. Demasiado perfecto, ahora lo sé. La verdadera oscuridad, el verdadero horror, no llegó con un grito, sino con un silencio. Un silencio antinatural que poco a poco se apoderó de nuestra existencia. Comenzó con las gallinas. Las encontrábamos muertas, no como si un zorro o un perro las hubiese atacado. Eran cuerpos secos, vacíos, sin una gota de sangre, como si algo les hubiera succionado la vida por completo. Siempre 2 pequeños agujeros perfectos en el cuello. 2. Al principio pensamos en algún animal salvaje, una comadreca tal vez, pero el hedor. Un olor a azufre quemado, mezclado con un almizcle rancio y pesado. Siempre flotaba alrededor de los cuerpos. Era un olor nauseabundo que se pegaba a la ropa, a la piel y que nos helaba la sangre. No era un depredador común, no era eso. Nunca antes habíamos sentido algo así. Una mañana, después de otra gallina muerta, Sida me llamó con una voz temblorosa. En el barro cerca del gallinero había unas huellas, pesadas, marcadas profundamente en la tierra húmeda. 3 dedos gruesos, terminados en garras largas y afiladas. Una huella que no correspondía a ningún animal que conociera. Ni puma, ni lobo, ni perro. Era diferente, extraña. Me acerqué, las observé con detenimiento. Eran grandes, más grandes que la palma de mi mano. El pánico empezó a crecer en mi pecho, una sensación fría y pegajosa que me decía que algo estaba muy mal. El rancho, nuestro refugio, se estaba convirtiendo en una trampa. Las noches se volvieron pesadas, cargadas de una expectativa de terror. El ladrido de Duque, nuestro perro guardián, se había vuelto esporádico, diferente. Ya no ladraba a los ruidos de la selva, sino a un silencio ominoso, a una presencia invisible. Una noche el terror se manifestó. Estábamos en la casa, la luna apenas iluminaba la oscuridad. De repente escuchamos un arrastre, un sonido pesado, lento, como si algo grande y viscoso se moviera por la tierra. Luego una respiración, un gorgoteo ronco, húmedo, que venía de los alrededores de la casa. Podía escucharlo, sentirlo cerca de las ventanas, de las paredes. Daba vueltas, nos rodeaba. El corazón me golpeaba tan fuerte que creí que Sida podía escucharlo. Nos quedamos en silencio, inmóviles, abrazados, con los ojos fijos en la puerta de madera, en las ventanas. La respiración se detuvo frente a la habitación. Podía sentir el calor, la putrefacción de ese aliento a través de la madera. Luego, el arrastre continuó alejándose, desapareciendo en la noche. Al amanecer, la horrible verdad nos esperaba.
Duque, lo encontramos cerca del gallinero, retorcido como un trapo viejo, su cuerpo sin una gota de sangre, igual que las gallinas, el mismo par de agujeros en el cuello. La boca de Duque estaba abierta en un silencioso lamento, sus ojos vidriosos, fijos en el cielo. Mi fiel compañero, mi protector, convertido en un despojo. Esa mañana supe que no había vuelta atrás, que no era un animal, que era algo más. El rancho ya no era seguro. Fui a buscar ayuda, a hablar con alguien que pudiera entender. Encontré a don Geraldo, un viejo ganadero de la región, un hombre de pocas palabras pero con la mirada de quien ha visto mucho. Le conté todo, las gallinas, las huellas, el olor, la muerte de Duque. Él me escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con ojos cansados y dijo: eso no es una onza, hijo. Es un bicho antiguo de las grotas, un chupavidas. Sus palabras me helaron hasta los huesos. Me habló de leyendas, de criaturas que habitan las sombras, que se alimentan de la esencia de la vida misma. Dijo que si ya había tomado al perro no se detendría. Me aconsejó que me fuera, que abandonara el lugar. Pero ¿cómo irme, cómo dejar todo atrás? Mi vida, mi sustento, mi sueño. La tercera noche. Ese fue el punto de no retorno. La luna llena brillaba en el cielo, una luz fantasmagórica que apenas disipaba las sombras. Sida y yo estábamos dentro, con una vieja escopeta en mis manos, esperando lo inevitable. El arrastre comenzó de nuevo, lento, metódico, esta vez más fuerte, más cerca. Pude escuchar el roce de sus garras contra la madera de las paredes, los gorgoteos, la respiración, de repente un sonido sobre el tecado. Algo pesado se movía por encima de nosotros, raspando las tecas. Levanté la mirada, el terror me paralizó. En la oscuridad del tecado, entre las sombras de un viejo árbol que rozaba la casa, lo vi. Era ancho, bajo, con el cuerpo cubierto de un pelo áspero, como alambre. Sus ojos, dos puntos rojos incandescentes, brillando en la oscuridad como brasas vivas. Su boca, esa boca, no se abría de forma horizontal, sino vertical, revelando una hilera de dientes afilados, como agujas. Era una pesadilla materializada. Me quedé helado, el corazón me rebotaba en la garganta. Esa cosa me estaba observando. De repente una voz: abre la puerta, Juan, una voz chillona, distorsionada, que imitaba la de Sida. Mi esposa se aferró a mi brazo, sollozando. No soy yo, Juan, no soy yo. Lo sabía, era la criatura. Otra vez, Juan, tengo frío. Abre. La imitación era grotesca, burlona. No era Sida. Levanté la escopeta, el sudor frío corría por mi espalda. No sabía qué hacer, no tenía un plan, solo miedo. Disparé. El estruendo de la escopeta resonó en la noche. El bicho lanzó un alarido gutural, un sonido que era una mezcla de dolor y furia. Se retorció y en un instante se desprendió del tecado, cayendo al suelo. Pude ver cómo huía, una masa oscura que se movía a una velocidad antinatural, como una araña gigante. Desapareciendo en la oscuridad de la maleza. Esa misma madrugada recogimos lo poco que pudimos, abandonamos el rancho, nunca más volvimos. La casa sigue allí, deshabitada, testigo mudo de lo que presenciamos.